comienzo a grabar la clase. Y directamente me voy a compartir pantalla, ¿verdad? Me voy a compartir pantalla, denme 2 minutitos que dejo acá la pantalla, ahí está, listo. Y me voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver este PowerPoint que yo les voy a presentar. Ustedes ya saben que los PowerPoint, ¿qué son? Orientativos, no estudio de un PowerPoint, estudio con un PowerPoint, ¿verdad? El PowerPoint es un resumen, una síntesis orientativa que les va a servir a ustedes para poder trabajar después la temática que vamos viendo. Ustedes vieron que para cada tema yo les he ido subiendo un PowerPoint. En este caso, lo mismo. ¿Por qué hago esta aclaración? Me ha pasado en otros momentos de que estudien directamente lo que decía el PowerPoint. Entonces después, cuando tenían que hacer un coloquio o dar una lección o lo que fuere, parecía un telegrama. ¿Por qué? Porque el PowerPoint tiene palabras sueltas nada más. Y es orientativo. Entonces no se estudia desde el PowerPoint, ¿verdad? Se estudia con el PowerPoint como una herramienta orientadora. Bueno, yo ahora, ahí me ponían que no estoy grabando, pero ya estoy grabando. Yo ahora voy a compartir pantalla. Aldana se queda a cargo de admitir a las compañeras que entren en sala. Y sí, yo les voy a pedir, por una cuestión de mayor rendimiento del ancho de banda, ustedes, yo comparto pantalla, y de hecho yo también lo voy a hacer, vamos a cerrar cámara. De esa manera funciona mejor la recepción. ¿Se entiende? Sí, profe. Y por supuesto, sí, vamos a silenciar los micrófonos para que el sonido sea lo más fidedigno posible y no haya interrupciones ambientales, ¿verdad? Entonces, vamos a desactivar el sonido para estar más cómodos todos, todas. Yo voy cerrándole el sonido a las que veo que tienen sonido abierto. Esto es una cuestión de comodidad y de rendimiento, chicas, ¿verdad? Fíjate, Aldi, si vos podés silenciar a tus compañeras, también ayúdame con eso. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a silenciar y vamos a cerrar cámaras y vamos a empezar a compartir pantalla. Yo también cierro mi cámara y comienzo a compartir pantalla. Bueno. Cuando cerramos bien, acá tenemos entonces el primer PowerPoint, bueno, el PowerPoint de este día, que vamos a trabajar lo que se conoce con el nombre de anarquía y luchas civiles. ¿Por qué hablamos de anarquía? Anarquía es una forma de gobierno que nos habla de una ausencia de Estado, de una ausencia de gobierno en realidad. Y se habla de anarquía porque a partir de 1820, ese proyecto de independencia que se había engendrado desde 1810 y que había logrado la Declaración de la Independencia en 1816, estalla hecho pedazos, entonces se produce una anarquía. Cada una de las provincias que antes pertenecían al Virreinato del Río de la Plata y que ahora eran las Provincias Unidas, asume su propio gobierno. No hay un gobierno para todas las provincias, entre comillas, no hay un gobierno nacional, y se van a empezar a producir muchos enfrentamientos entre las provincias. Por eso hablamos de luchas civiles. Ustedes también lo pueden llegar a encontrar como luchas intestinas, luchas internas. Lo que antiguamente había sido el virreinato y que se había, por así decirlo, orientado en este proyecto de independencia, de golpe ese proyecto de independencia estalla hecho pedazos, desaparece, y estamos ante un proceso de disolución de lo que era, digamos, el territorio unido y del gobierno de ese territorio. Entonces estamos ante una etapa de luchas civiles. Bien, cronológicamente, siempre les digo, yo les pongo los años con el objetivo de ¿qué? De que ustedes tengan una referencia para saber en qué años estamos, ¿verdad? Porque muchas veces, si yo solamente hablo del tema, por ahí suele suceder
que se pierden. Entonces, si yo las ubico cronológicamente, las ubico en los años que estamos analizando. Habíamos analizado hasta el 20, ¿verdad? Entonces, cronológicamente, en esta clase vamos a trabajar de 1820 a 1829. Por lo tanto, veremos procesos políticos que van desde la disolución del Estado central, por lo tanto, el fin del proyecto de Patria Grande, hasta la llegada de Rosas. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos un periodo, hay alguien que está usando la pantalla, chicas, por eso aparecen esas rayas rosadas. Por favor, vuelvo a repetir, silenciamos micrófonos y cerramos cámaras para poder que sea más fidedigna la transmisión. Y por favor no usen la pantalla para hacer ningún tipo de acción porque me entorpecen lo que yo estoy haciendo. Vuelvo de nuevo. Bueno, entonces, les decía, estamos ante un periodo que lo ubicamos cronológicamente entre todos estos años y que es un periodo que ustedes van a ver que es bastante agitado, bastante complicado. De cualquier manera, es interesante que lo podamos ver porque realmente nosotros estamos en un periodo donde vamos a ver que hay muchas cuestiones que se dan en este periodo que nos permiten ir comprendiendo cómo es la historia argentina hasta el día de hoy, si se quiere. Vamos a empezar a hablar de unitarios y federales también. Bueno, ¿cuál es el contexto político? Fíjense que la palabra contexto, ustedes la encuentran subrayada, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo que hice fue agregarle a ese título, agregarle un hipervínculo. ¿Qué es un hipervínculo para las que no lo recuerdan? Porque yo ya les enseñé esto. Un hipervínculo es que yo asocio uno a la filmina, en este caso al PowerPoint que les voy a pasar, un vínculo, un acceso, a una página web donde hay una información que yo quiero que ustedes lean. Entonces, con el solo hecho de abrir el documento y hacer clic sobre la palabra, ustedes van a tener la posibilidad de acceder a un material extra para leer y para ampliar. ¿Se entiende? Bueno. ¿Cuál es el contexto político? Es un contexto de anarquía. Y acá voy a explicar. ¿Por qué hablamos de anarquía? Dejo de compartir pantalla. Y me abro cámara para explicar. Uno de los grandes conflictos que se había producido durante el periodo de la independencia había sido el conflicto entre Buenos Aires y Artigas. Artigas representaba geográficamente y políticamente a la banda oriental, hoy llamada Uruguay. Esta banda oriental, hoy llamada Uruguay, había sido un territorio que se mantuvo en disputa permanente entre españoles y portugueses, los españoles en el Río de la Plata y los portugueses en el Brasil, durante toda la colonia. O sea, el territorio de lo que hoy llamamos el Uruguay fue un territorio que estuvo siempre en disputa. Cuando se inicia la Revolución de Mayo, cuando se inicia el proceso revolucionario, Artigas inmediatamente se pone al servicio de la revolución. Y de hecho, Mariano Moreno lo destaca como un personaje interesante, como una persona que había que tenerla a favor en el plano de operaciones. El tema es que Artigas prontamente va a vislumbrar, prontamente se va a dar cuenta que la política de Buenos Aires es una política bastante mezquina, bastante egoísta, que solamente ve por Buenos Aires y la renta de la aduana y el puerto. Entonces, prontamente va a haber un enfrentamiento entre Artigas y Buenos Aires. Que yo siempre digo que
a Buenos Aires les fue fácil sacárselo de encima a Belgrano y a San Martín, enviándolos a luchar la guerra de independencia, pero no se lo pudieron sacar de encima a Artigas, y que Artigas va a hacer siempre esa demanda permanente a Buenos Aires. Bueno, hacia 1815 aproximadamente, ya la banda oriental queda en manos de los portugueses, porque los propios porteños permiten la invasión de Portugal o del Reino del Brasil a la banda oriental, al Uruguay, y a Artigas le va a tocar dividirse, si ustedes quieren, en dos bandos. Por un lado, enfrentarse a los portugueses que han invadido su territorio original, y por el otro lado, le va a tocar enfrentarse a Buenos Aires en esta permanente lucha por el centralismo porteño. Entonces, Artigas, ya hacia 1815 para adelante, va a dividir sus fuerzas y va a luchar él contra los portugueses, y va a mandar a luchar contra Buenos Aires a los caudillos del litoral, Pancho Ramírez de Entre Ríos y Estanislao López de Santa Fe, que habían conformado junto con Artigas lo que se llama la Liga de los Pueblos Libres. Entonces, Buenos Aires tenía un conflicto permanente con los caudillos del litoral que luchaban en nombre de Artigas. Este conflicto se vuelve grave hacia 1819. En 1819, aquel viejo Congreso del Tucumán que había logrado la declaración de la independencia se había trasladado a Buenos Aires y tenía como materias pendientes sancionar una constitución y organizar la forma de gobierno. Ya había declarado la independencia, entonces tenía como tarea pendiente estas dos. Por lo tanto, ese enfrentamiento que se va a producir entre Buenos Aires y los caudillos del litoral se va a producir en un momento en que el viejo Congreso de Tucumán gobierna en Buenos Aires y que había elegido como director supremo a José Rondó. Cuando Buenos Aires vea que peligra frente al avance de los caudillos, le va a dar la orden a San Martín y al ejército del norte de abandonar la guerra de independencia para ir a defender Buenos Aires. O sea, yo quiero que ustedes entiendan esto. Mientras San Martín, Belgrano y Güemes ponen todos los recursos necesarios para sostener la guerra de independencia, Buenos Aires directamente pide que se abandone la guerra de independencia para ir a defender a Buenos Aires. O sea, en una visión absurda, chata, minúscula de la historia, Buenos Aires, que no ve más allá de su ombligo, pretende que se abandone la guerra de independencia para ir a defenderla de los caudillos del litoral. A lo cual, San Martín se va a negar directamente y va a decir, yo no voy a desenvainar mi espada para pelear contra mis propios hermanos. No voy a meterme, por así decirlo, si ustedes me permiten la expresión, en luchas internas, porque mi proyecto es mucho más ambicioso. Mi proyecto es mucho más grande. Bueno, esta desobediencia de San Martín le va a costar muy caro tiempo después, y ya lo vamos a ver por qué. El ejército del norte, que estaba en comandancia de Belgrano, aunque Belgrano estaba muy enfermo, va a bajar, si ustedes me permiten la expresión, desde el norte, desde el actual norte, Salta, Jujuy, Tucumán, hasta Santa Fe, y en Santa Fe, a instancias del general Bustos, se va a amotinar y va a decir, tampoco vamos a participar de estas luchas civiles, tampoco vamos a participar de estas luchas internas. ¿Por qué? ¿Por qué se niegan a participar? Porque claramente estamos frente a un proyecto de independencia que es mucho más ambicioso y mucho más importante que pelearnos entre nosotros, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, estos ejércitos que supuestamente tendrían que haber ido a defender a Buenos Aires, no lo van a hacer. ¿Y qué es lo que va a surgir como consecuencia? Bueno, básicamente que Buenos Aires sea derrotado por los caudillos del litoral y finalmente, con la derrota de Buenos Aires, se disuelve el Congreso el viejo Congreso del 16, que además había sancionado una constitución en el 19, que era una constitución aristocratizante, censitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que era una constitución que solamente gobernaba para Buenos Aires y para los ricos de Buenos Aires. Entonces esa constitución también va a ser rechazada, eso también va a ser un punto de conflicto. Entonces,
se disuelve el Congreso, se destituye al director supremo, los caudillos del litoral vencen a Buenos Aires y se produce la anarquía. ¿Hasta ahí vamos? Pueden abrir micrófono y decirme si van entendiendo, bien. chicas. Sí, profe. Bien, Sí, profe. entonces volvemos a compartir pantalla, eso es la anarquía, que se disuelve el Estado central y que cada una de las provincias pasa a gobernarse por sí sola. Va a haber particularidades y cada provincia va a tener su realidad en esta nueva circunstancia, ¿verdad? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no todas las provincias van a accionar de la misma manera. Bueno, en Buenos Aires, particularmente, superada la primera etapa de crisis, después de la disolución del Estado central y de la derrota de Buenos Aires por parte de los caudillos, se va a conformar lo que se llama el Partido del Orden. Este Partido del Orden tiene en sus filas, en su interior, por así llamarlo, a quienes van a ser después los caudillos y los unitarios y los federales. También decirles que prontamente Buenos Aires, si bien ha sido vencido en el campo de batalla por los caudillos, prontamente Buenos Aires los va a doblegar, podríamos decir, a los caudillos, y por medio de pactos de paz los va a terminar venciendo. Ahí dejo de compartir pantalla y explico. Apenas se produce la crisis del año 20, prontamente se va a firmar un pacto de paz entre los caudillos del litoral, Pancho Ramírez de Entre Ríos y Estanislao López de Santa Fe, y el primer pacto que se firma es el Pacto del Pilar. Ahora, es importante saber que Artigas no había delegado la autoridad de firmar ningún tratado de paz en los caudillos. O sea, los caudillos no tenían autoridad para firmar ningún tratado de paz. Así y todo, los caudillos lo traicionan a Artigas. Sumado a que Artigas había sido derrotado por los portugueses. Por lo tanto, estamos frente al eclipse, frente a la desaparición de la vida pública y política del Río de la Plata de José Gervasio de Artigas. Artigas, a partir de acá, queda anulado políticamente. Los caudillos lo traicionan en el Trato del Pilar. Convienen, se ponen de acuerdo con Buenos Aires y lo traicionan. Entonces, Artigas básicamente queda anulado políticamente. Y por el otro lado, como les decía recién, los caudillos se ponen de acuerdo con Buenos Aires. Tras este primer tratado, los caudillos van a seguir negociando con Buenos Aires y a su vez López lo va a traicionar a Ramírez. Ramírez finalmente va a ser asesinado, entonces Ramírez ya no va a ser nunca más un problema para Buenos Aires, y pronto se va a firmar otro tratado, que es el Tratado de Venegas, donde López es sobornado con 25.000 cabezas de ganado y ya deja de ser un problema para Buenos Aires. A partir de acá, Buenos Aires se muestra triunfante, o sea que ha podido superar todo este conflicto con los caudillos y ha salido airoso. ¿Por qué? Porque lo anuló a Artigas, lo anuló a Ramírez y lo anuló a López. Por lo tanto, no van a ser nunca más un problema para Buenos Aires, ni Ramírez, ni López, ni Artigas. Bueno, vuelvo a compartir pantalla. Básicamente, el Partido del Orden es el que va a ir tomando el poder en Buenos Aires y de alguna manera lo que se va a plantear va a ser digamos, la llegada al gobierno de Martín Rodríguez. Espérenme un segundito. Bueno, por otra parte, ustedes imagínense que el viejo proyecto de independencia, el proyecto de la Declaración de la Independencia, la Organización de la República y la sanción de una Constitución era un proyecto que estaba todavía pendiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Congreso del 16 había logrado la Declaración de la Independencia, pero no había podido organizar la República por medio de una forma de gobierno y por medio de la sanción de una Constitución. Por lo tanto,
desde el interior de las Provincias Unidas, específicamente desde Córdoba, Juan Bautista Busto va a empezar a reclamar la necesidad de conformar un Congreso Constituyente. Y acá, ya Bustos, sabiendo la experiencia de los congresos anteriores, va a poner de manifiesto su idea de que era necesario que el Congreso se reúna por fuera de Córdoba. Perdón, por fuera de Buenos Aires, que se reúna en Córdoba. Lamentablemente, desde Buenos Aires se va a hacer todo lo posible y se va a conspirar para que este Congreso no se reúna en Córdoba. Ustedes imagínense que la posibilidad de la reunión de un Congreso en Córdoba iba a balancear, por así decirlo, las cosas a favor del interior. Por lo tanto, Buenos Aires no lo va a permitir. Pero además, nosotros tenemos que saber que en el interior se produce un periodo de gran tensión, un periodo de gran conflicto. ¿Por qué? Porque las provincias que durante más de 10 años habían sostenido la guerra de independencia, empiezan a ver cómo sus economías se van precarizando, cómo sus economías entran en crisis. Y de hecho, en Salta particularmente, asistimos en 1821 a la muerte de Güemes. Güemes va a morir asesinado por los propios salteños en una emboscada. Entonces estamos ante una situación de mucha precariedad y de mucha inestabilidad política. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguien se puede abrir el micrófono y pueden decir cómo vamos, chicas? Bien, profe. Muchas gracias. Profe, perdón, a mí se me salió, me sale, me vuelve, se sale, vuelve y no pude escuchar la última parte. Debe ser la señal. Sí, bueno. No, igual yo tengo una buena señal, pero no sé qué pasó. Bueno, decía que hay toda una tensión en el interior que ve cómo su economía se ve precarizada después de tantos años de lucha de independencia. Y en el caso particular de Salta, todo eso se agrava con la muerte de Güemes, ¿verdad? Les decía también que existe la necesidad, está pendiente la tarea de elegir la Constitución y decidir cuál va a ser la forma de gobierno. Bueno, Bustos, desde Córdoba, estaba todo el tiempo pretendiendo, invitando a que se elija a Córdoba como sede de ese Congreso. Lamentablemente eso no sucedió. Bien, vamos a avanzar un poquito. Acá acuérdense que yo solamente pongo títulos, chicas, ¿sí? Ustedes ya saben. Bien, acá tenemos, fíjense que dice ahí, y también está subrayado. Entonces, ¿qué pasa cuando está subrayado, chicas, el título? ¿Quién se anima a explicar qué pasa cuando aparece subrayado? Es porque hay un hipervínculo. Hay un hipervínculo, perfecto. Que ustedes después lo van a poder leer, ¿verdad? Bien. Bueno, superada la primera etapa de crisis, la primera etapa de anarquía, en Buenos Aires asume el gobierno, como gobernador, valga la redundancia, Martín Rodríguez, que era un hombre hacendado, un hombre digamos, de lo que sería la burguesía terrateniente. De hecho, quien un poco lo ayuda a asumir, quien un poco lo sostiene en el poder, es Juan Manuel de Rosas con sus Colorados del Monte. O sea, Rosas, que todavía no era protagonista en la parte política, tenía como una especie de ejército particular que va a ser el que lo ayude a Martín Rodríguez a convertirse en gobernador. A su vez, Martín Rodríguez va a nombrar como ministros a José Manuel García y a Bernardino Rivadavia. Entonces, nosotros estamos ya con esta gobernación de Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia, estamos ante el triunfo de los unitarios. Estamos ante la presencia... ¿En qué tiempo fue esto? Perdón, Rocío. ¿En qué tiempo fue que asume Martín Rodríguez? ¿En qué año? 1822. ¿En qué año más o menos asume Martín Rodríguez? 1822. Bien, gracias. Yo no voy a ir nombrando todos los años, chicas, para que no sea tan tedioso. Eso lo van a profundizar ustedes después, ¿sí? Yo lo que quiero es que ustedes entiendan el proceso. Bien, bien. ¿Verdad? Porque de hecho yo no les pregunto fechas. Las chicas que están recursando o que ya han cursado en algún otro momento saben que no es un objetivo saber fechas en historia, es comprender los procesos. ¿Sí?
Bueno, Martín Rodríguez como gobernador y Rivadavia como ministro van a desarrollar lo que los historiadores apologistas de Rivadavia, o sea, quienes son los que lo defienden a Rivadavia, llaman la experiencia feliz. Porque, bueno, ahí yo me pregunto, ¿feliz para quién? Obviamente solamente feliz para Buenos Aires, porque el interior está realmente en un estado calamitoso económicamente, en un estado realmente de pobreza extrema, y Buenos Aires básicamente le da la espalda al interior. Tanto es esta política de desidia de Rivadavia hacia el interior, que en este periodo se pierden los territorios altoperuanos, hoy llamados Bolivia, y el norte de Chile, que era territorio que pertenecían a las provincias, y de hecho el norte de Chile era la salida al mar que tenía Salta. Estos territorios se pierden porque básicamente desde el Ministerio de Rivadavia se les suelta la mano, permítanme ustedes la expresión, a estos territorios y no se los deja participar de la política interna y bueno, mucho menos del Congreso que se va a reunir en Buenos Aires. Les decía yo, era el objetivo, dejo de compartir pantalla un ratito, era un poco el objetivo y el pedido de Bustos que el Congreso se reuniera por fuera de Buenos Aires, ¿no? Y de hecho, yo les decía, ¿por qué Bustos pide que el Congreso se reúna por fuera de Buenos Aires? Porque tiene claro, porque sabe perfectamente que Buenos Aires manipula la política a su antojo y a su beneficio. Eso no se va a concretar y el Congreso finalmente se va a reunir en 1824 en Buenos Aires. Lo que ya de alguna manera nos permite avisorar, nos permite entender que las cosas no van a funcionar muy bien. Bueno, entonces estamos ante un periodo de supremacía unitaria. Quienes están gobernando directa o indirectamente son los unitarios. Ahora, ese Congreso de que se reúne en Buenos Aires y cuyo objetivo era la sanción de una constitución y la organización de la república, o sea, la elección de la forma de gobierno, vuelvo a compartir pantalla, va a sancionar dos leyes que son la ley fundamental y la ley de presidencia. La ley fundamental es un antecedente de la Constitución y la ley de presidencia es una ley que establece una forma de gobierno presidencialista. Ahora, hasta acá, este Congreso no había elegido la forma de gobierno presidencialista. O sea, este Congreso elige un presidente sin haber determinado previamente que la forma de gobierno era la presidencialista. No sé si ustedes me entienden la tremenda contradicción. Y ustedes me preguntarán, y si no me lo preguntan, yo igual les cuento, ¿por qué era tan urgente que se elija un presidente? Bueno, básicamente hay un peligro inminente de enfrentamiento con el Brasil, o lo que antes era el Reino del Brasil, o lo que antes era el territorio portugués. Y yo ahí les puse, fíjense de nuevo, un título que se llama Guerra del Brasil. Y que ustedes, como ya saben, tienen un hipervínculo para leer acerca de la Guerra del Brasil. Pero vamos a hablar de la Guerra del Brasil, por eso voy a dejar de compartir pantalla. Y les voy a contar un poquito. Hacia 1825, lo que nosotros hoy conocemos como el Uruguay, de acuerdo a lo que ya les había contado hace un rato, era un territorio que, habiendo sido vencido Artigas, permanecía en manos de los portugueses o brasileros, como ustedes le quieran llamar. Y que había sido invadido por los portugueses o brasileros con la complicidad de Buenos Aires, para sacárselo de encima a Artigas. Hacia 1825, los mismos que 10 años antes habían permitido la invasión de lo que sería el Uruguay por parte de los portugueses o por parte de los brasileros, como ustedes le quieran llamar, estos mismos deciden que querían recuperar ese territorio, que lo querían reincorporar a las Provincias Unidas. Por lo tanto, permítanme la expresión, inventan la necesidad de una guerra con el Brasil, con el objetivo de recuperar la banda oriental, o lo que hoy llamamos el Uruguay.
Entonces se inicia una guerra, un enfrentamiento entre argentinos y brasileros. Si ustedes me permiten la expresión así sencilla, una guerra entre Brasil y Argentina, cuyo motivo, cuya razón, era la necesidad de recuperar la banda oriental, hoy llamada Uruguay. Esa guerra tenía por objetivo reincorporar la banda oriental a las Provincias Unidas, no porque quienes la llevaron, quienes la iniciaron y la planificaron hayan tenido, por así decirlo, si ustedes me permiten la expresión, un sentido patriota o un sentido altruista de recuperar el territorio. No, básicamente este sector de la sociedad veía en la banda oriental un territorio muy rico que podía ser incorporado a la producción ganadera que ya estaba creciendo en Buenos Aires y que estaba desarrollándose lo que se llama la industria saladeril, o sea, estaba creciendo la producción de carne salada, el tasajo, lo van a encontrar ustedes en los textos, y que nosotros acá en el norte lo conocemos como el charqui. Ese tasajo o charqui era vendido a los lugares donde había esclavos y estaba generando muchas ganancias. Entonces, si ustedes me permiten una explicación bien sencilla, querían recuperar la banda oriental para poblarla de ganado y tener más ganado para la producción saladeril. No era una cuestión de patria, ni sentimiento, ni mucho menos. ¿Se entiende? Bueno, en ese contexto se inicia la Guerra del Brasil. Y en ese contexto se lo elige a Bernardino Rivadavia como presidente porque dicen, si hay un peligro de un enfrentamiento con otro país, necesitamos tener un presidente. Ahora, el Congreso no había elegido como forma de gobierno la forma de gobierno presidencialista. Esa es la contradicción. O sea, todavía no se había definido la forma de gobierno y se elige un presidente. ¿Se entiende? Posteriormente, sí se va a sancionar una constitución que, por supuesto, va a ser una copia de la del 19, por lo tanto, también va a ser rechazada por los pueblos del interior, y la presidencia de Rivadavia va a caer en desgracia prontamente. ¿Por qué la presidencia de Rivadavia cae en desgracia prontamente? Vuelvo a compartir pantalla. Porque la guerra de Brasil se va a convertir en un gran dolor de cabeza. Las tropas de las Provincias Unidas, o las tropas argentinas, si ustedes quieren ponerla con ese nombre, van a triunfar tanto por tierra como por mar. O sea, van a ganarle a los brasileros, tanto por tierra como por mar. Ahora, si la guerra se había iniciado para recuperar el territorio, ¿cuál hubiera sido la lógica, ¿no? La lógica consecuencia del triunfo de los argentinos? Que ese territorio que se había ido a intentar recuperar fuera recuperado, ¿verdad? Eso sería si es que la historia fuera lógica, pero la historia no es lógica, sino que la historia es historia y más la historia argentina. Entonces, si bien triunfamos en el campo de batalla, tanto por mar como por tierra, la guerra del Brasil termina con una negociación de paz, con una mediación de paz a cargo de Inglaterra que interviene en una guerra que ya estaba ganada por los argentinos, y termina entregándose en el campo de batalla lo que se había triunfado, lo que se había ganado en la mesa, termina entregándose en la mesa de negociaciones lo que se había ganado en el campo de batalla. O sea, que nuestra diplomacia una vez más hace un papelón y entrega la guerra que había sido ganada. Por lo tanto, esto va a provocar, cuando se sepa, ¿no es cierto?, el papelón de las negociaciones diplomáticas, va a provocar la caída de Rivadavia, la caída del Congreso del 24, por supuesto, el rechazo a la Constitución del 26 y la caída de la presidencia. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien. Gracias. Bueno, avanzamos un poquitito más. Es el fin de la experiencia feliz, ¿verdad? Esta experiencia, que enseguida voy a volver para contarles algo de la experiencia feliz, termina hecha pedazos cuando se disuelve el Congreso, cuando cae la presidencia, cuando se rechaza el Tratado de Paz con el Brasil, y le va a tocar a
le va a tocar al nuevo gobernador de Buenos Aires, que asume en este periodo, que es Manuel Dorrego, firmar la paz con el Brasil. Y acá hago un paréntesis, dejo de compartir pantalla y vuelvo para comentarles algo de esta experiencia feliz antes de avanzar un poco más. Hablábamos de la experiencia feliz, de los historiadores que hablan bien de Rivadavia. Rivadavia es un personaje muy oscuro de nuestra historia, y esta experiencia feliz incluye no solo el rechazo al interior, el atraso que el interior va a vivir porque es despojado de toda la renta aduanera y todos los conflictos que el interior vive, sino que además esta experiencia feliz también incluye el inicio de nuestra deuda externa. Durante el ministeriado de Rivadavia y el gobierno de Martín Rodríguez, Rivadavia inicia tratativas con Gran Bretaña y traza las negociaciones para recibir el primer empréstito, el primer préstamo que inicia nuestra deuda externa. Esa deuda externa se inicia con un préstamo de 1 millón de libras esterlinas, que se le pide a Inglaterra, por supuesto, que era el socio privilegiado de los porteños en ese momento, y como garantía, por medio de lo que se llama la ley de enfiteusis, que es una ley tramposa, el Estado de Buenos Aires se apodera de aquellas tierras que no estaban escrituradas, que eran la mayoría de las tierras de La Pampa, las tierras más ricas que tiene nuestro territorio, y las pone en garantía para que los ingleses nos presten 1 millón de libras esterlinas. Ahora, la pregunta es, ¿para qué quería el señor Bernardino Rivadavia recibir un préstamo de 1 millón de libras esterlinas? ¿O para qué inicia la deuda externa? Básicamente porque pretendía hacer de Buenos Aires una ciudad parecida a París o a Londres. O sea que endeuda e hipoteca la patria, básicamente para embellecer Buenos Aires. Pretendía hacer de Buenos Aires una capital europea, y para ello endeuda a la patria y se inicia la deuda externa. Del 1 millón de libras esterlinas que pidieron, llegaron 560.000, que encima llegaron en letras de cambio, por lo tanto todo fue especulación, todo fue negociado, todo fue turbio. Y cuando se terminó de pagar, unos cuantos años después, se pagaron 12 millones de libras esterlinas. Cuando nos preguntamos acerca de por qué este país es tan rico pero tan pobre, tiene tantos recursos pero es tan pobre, empezamos a encontrar las respuestas aquí. En la clase anterior yo les decía que empezamos a encontrar las respuestas cuando entendemos que a Mariano Moreno, que era el hombre que más clara tenía la revolución y fue asesinado, empezamos a entender por qué somos el país que somos. Y acá nuevamente encontramos otra respuesta. La figura completamente perniciosa de Bernardino Rivadavia, que básicamente inició la deuda externa. Y para los autores apologistas, o sea, los autores que hablan bien de Rivadavia, hablan de él como una experiencia feliz, como un gran estadista y revolucionario. Bien. Bueno, de hecho Mitre habla del hombre más grande de la Argentina hablando de Rivadavia. Bien, hasta acá nosotros tenemos ya un planteo general de lo que es este periodo unitario. Ustedes ven que la figura destacada es la figura de Rivadavia, y tenemos esta experiencia feliz, que parece que de feliz no tiene tanto, y que básicamente solamente benefició a un sector, que es la burguesía comercial portuaria, la burguesía de comerciantes de Buenos Aires, y que dio la espalda al interior y lo despojó de todos sus recursos. El interior, mientras tanto, básicamente agoniza, ¿verdad? Bueno, siendo las 17:51 y hemos empezado y 5, llevo hablando más de 45 minutos. Para quienes saben, como siempre les explico, el periodo atencional de una persona adulta no supera los 25 minutos, o sea que hace 20 minutos que ustedes dejaron de escucharme. Por lo tanto, vamos a hacer una pausita de 5 minutos. Rocío, ¿te habilitaste el micrófono? Ay, perdón. ¿No? ¿Está bien? Vamos a hacer una pausita de 5 minutos y vamos a volver para seguir con un poquito más de explicación y después un trabajo grupal. ¿Estamos? Yo tengo en mi celular, en mi pantalla de la computadora 17:52, volvemos 17:57. Si ustedes tienen marcado otra hora en su celular, en su computadora o en su reloj, ustedes calculen 5 minutos y en 5 minutos estamos acá.
vayan al baño, tomen agua, estiren las patitas, etcétera, 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 y en 5 minutos nos volvemos a ver. Bueno, gente, vamos retornando. Ahí está. Vamos retornando para ir pudiendo cerrar el tema, para dejar ahora pasar a la actividad grupal antes de que se nos cumpla el horario. Recuerden que la clase es hasta las 6:30. Bueno, entonces, voy a volver a compartir pantalla. Espérenme 2 minutos. Ahí está. Voy a volver a compartir pantalla. Y les voy a mostrar acá un poquito más del PowerPoint. El fin de la experiencia feliz. Siempre usamos el término experiencia feliz tomando lo que algunos autores que apoyan a Rivadavia utilizan para nombrar el periodo. No estoy de acuerdo yo con que haya sido una experiencia feliz para nada. Me parece que fue una experiencia completamente infeliz, una experiencia completamente nociva para nuestra historia. Pero que bueno, así lo nombran los autores. Les contaba, la presidencia estalla hecha pedazos cuando se conoce que en la mesa de negociaciones se había entregado lo ganado en el campo de batalla. O sea, básicamente la vergüenza de este tratado de paz tan pernicioso, tan perjudicial para la Argentina, hace que caiga la presidencia. Hay una presidencia interina de 30 y pico de días de Vicente López y Planes, que no llega a ninguna parte. Y finalmente asume el gobierno de la provincia de Buenos Aires Manuel Dorrego. Manuel Dorrego, un hombre del federalismo, un hombre que había vivido en Estados Unidos, que abrazaba el credo constitucionalista, y siempre cuando les explico a Manuel Dorrego, les digo, a Manuel Dorrego le toca bailar con la más fea. ¿Por qué?
porque le va a tocar como responsabilidad cerrar los tratados de paz con Buenos Aires, y, con Brasil, y ponerle fin a la guerra de Brasil. ¿Sí? Ay, yo no escucho nada. ¿Alguien está preguntando? Si hay alguien que está preguntando, me deja la pregunta en el chat y enseguida la contesto cuando termine esta partecita, por favor. Bueno, entonces, Dorrego le toca firmar el Tratado de Paz con el Brasil, y obviamente que es un tratado vergonzoso que termina con la independencia del Uruguay, o sea que lo que se ha habido de recuperar no se recupera, y como consecuencia de esto, Lavalle, que había sido un hombre que había luchado en la guerra de independencia y de hecho había luchado en la guerra de Brasil, va a avanzar sobre Buenos Aires, va a asaltar al gobierno de Buenos Aires, se lo va a llevar preso a Dorrego y lo va a terminar fusilando sin juicio previo y sin que medie ninguna razón para ese fusilamiento. Esa actitud beligerante de Lavalle pone fin a este periodo y es la bisagra, es la puerta de entrada al siguiente periodo que veremos en la siguiente clase. Y que, como ya saben, acá tienen para ampliar sobre Lavalle y el golpe de Decembrino. Se llama golpe de Decembrino porque ese asalto a Buenos Aires y el asesinato o el fusilamiento de Dorrego se produce en diciembre de 1828. Bien, dejo de compartir pantalla. Ahora sí, si había una compañera que preguntó algo y yo no la escuché, le pido disculpas. Se abre micrófono, se abre cámara y me pregunta. Bueno, me parece que no hay preguntas por ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar en grupo de la siguiente manera. Ustedes son entre 30 y 31 porque hay un par de compañeras que entran y salen. Yo voy a formar 10 grupos, o sea que va a haber grupos de 3 y capaz que llega a haber algún grupo de 4. Ustedes van a recibir en su pantalla una invitación que dice unirse a una reunión pequeña. Se van a reunir azarosamente, o sea que no saben con quién se van a reunir, con 2 o 3 compañeras. Van a tener 15 minutos para revisar sus apuntes, las que hayan leído y hayan hecho apuntes previamente pueden... Perdón, ¿alguien preguntó algo? Van a poder revisar y van a anotar en grupo de a 3, o en algún caso si le toca de a 4, van a anotar preguntas, dudas, comentarios que crean pertinentes plantear para ampliar o para poder entender mejor el tema, ¿sí? O en todo caso, si no hay dudas, poder decir, bueno, yo me gustaría saber más sobre tal tema, ¿verdad? Entonces yo voy a armar ahora los grupos, ustedes van a tener 15 minutos de trabajo grupal, y cuando terminen los 15 minutos de trabajo grupal, vamos a volver a la sala general y vamos a cerrar la clase. Y ya les voy a decir qué vamos a hacer con esas dudas o preguntas que ustedes planteen. Entonces, les va a salir en la pantalla un cartelito en celeste que dice unirse a una reunión de grupo o algo parecido. Entonces, ustedes van a aceptar. Vamos a formar 10 sesiones. Bien, ahí está. Aceptan ustedes y se forman en grupo. Ya pueden entrar, chicas.
Las chicas que permanecen en la sala grande, ¿por qué no entran al grupo, chicas? Marianela, Maggie, Elu, Eisi, no sé qué cosa. Yo necesito que entren a trabajar en grupo, chicas. Si no, las tengo que eliminar de la sala grande. Maggie, ¿por qué no entras al grupo? Las chicas que están en la sala grande, ¿me están escuchando? Maggie, Elu, Eisi, Andreina. Sí, profe. Por favor, ¿pueden ingresar al grupo al que fueron asignadas? Bien. Esa es la actividad. Maggie, Romero, Bernal, ¿por qué no entras a tu grupo? Bueno. Chicas, ¿se pueden habilitar cámara y micrófono? Necesito saber qué pasa, por qué no ingresan al grupo. No entendí, profe, bien lo que había que hacer. Ah, y te sale un cartelito en la pantalla que dice sumarte al grupo y te tenés que sumar a un grupo, nada más, no hay mucho más para hacer. Tienen que anotar dudas, preguntas. Eh, Ahí viene. A ver. ¿A dónde? Profe, donde yo entro no me sale para unirme a un grupo. Ahora te asigno un grupo. Fíjate si te sale en la pantalla, ya te asigné, estás asignado a un grupo. Se abre el micrófono y directamente comienza a hablar la persona que quiera compartir. Hola, profe, mi nombre es Nelly Troncoso. ¿Sí? ¿Me escucha, profe? Te escucho muy bajito, Nelly. Muy bajito. Hola, profe, ahí. Ahora sí. Bien, profe. Bueno, yo formé grupo con dos compañeras, Tinte y Luciana Montañez, creo que es su nombre de las chicas. Bien, bueno, ellas tenían un poco de dudas sobre lo que era Artigas, bueno, cómo influye Artigas en lo que sería la banda oriental y sobre bueno, ellas querían conocer más sobre el tema de Rivadavia. Yo les decía de que había usted había compartido los links donde estaban todo sobre la historia de Rivadavia, las reformas y todo lo que hizo Rivadavia, inclusive están con los años que usted compartió. Exacto. Yo, obviamente, como tenemos un ratito nada más para verlo, no puedo hacer el desarrollo como cuando lo hacíamos en clase, que Claro, incluso leíamos un texto puntual que era el texto de Abelardo Ramos y ahí ¿saben qué? claro. Lo operábamos Rivadavia, pero ahora no tenemos el tiempo de hacerlo. Claro, eso es lo que yo les comentaba a ella, que está todo en el link ese, porque yo lo abrí, bueno, y me fijé, y está perfectamente así bien ordenadito, así por los años, todas las cosas que hizo buenas y malas, lo que hizo él.
Y bueno, yo le decía, bueno, que sí podríamos ampliar un poquito más tal vez sobre Rivadavia, porque sobre Artigas, que se habla muy poco. Bueno, yo les voy a poner un video para que vean sobre Artigas y una lectura. Eso sería nada más. Sí, eso sería todo, profe. Bueno. ¿Alguien más quiere comentar algo? Profe, a mí me pareció interesante la última parte de la experiencia feliz, que me pareció interesante que usted estaba diciendo que no le parece lo que está escrito, digamos, y me gustaría que lo explique bien para que nosotros lo tengamos. O sea, yo lo tengo de otra forma, capaz que usted, como lo dijo, que no le parece lo que está escrito, bueno, me gustaría que... Básicamente porque los historiadores que son apologistas de Rivadavia hablan de una experiencia feliz, y yo digo, no es una experiencia feliz porque el interior agoniza despojado de sus recursos, agoniza despojado de lo que son sus derechos. Por eso claro. No es feliz, según mi opinión. Claro, ¿Sí? o sea, me gustaría saber su opinión. Eso, es básico, no hay mucho más que decir. Obviamente podés leer más, pero digo, básicamente para mí no es feliz, porque no podemos nosotros hablar de una experiencia feliz solo de Buenos Aires. Sí, para Buenos Aires puede ser feliz, pero para el interior es paupérrima la situación. Básicamente el interior queda agonizando, porque todos sus recursos fueron en la guerra de independencia y encima ahora son despojados de la renta de la aduana. Okay. Imagínate que de feliz no tiene nada. Claro, gracias, profe. Bien, ¿alguien más? Profe, nosotros queríamos saber... Ay, no sé. ¿Quién va? Habla tranquila, después digo yo. Dale. Queríamos saber si entre unitarios y federales va a seguir después hablando, si tenemos más, lo va a ampliar después o... Ahora explico cómo vamos a hacer con unitario y federal. ¿Sí? Gracias. Rocío. A mí, profe, no me había quedado bien, me quedó siempre una duda con el tema de la banda oriental. Sí. ¿A qué hacía alusión la banda oriental? Es como que todavía no me quedó en claro eso. Si es realmente... 75 veces, Rocío, Uruguay. La banda oriental es Uruguay. Sí. Lo que nosotros hoy conocemos como Uruguay. Si vos lo mirás en el mapa, vas a ver que el territorio de Uruguay es como que está al medio. Acá está Brasil, acá está la Argentina. Sí. Entonces, los conflictos por el control de ese territorio vienen desde la época de la conquista. Perfecto, ya. Ahora sí, ya me quedó clarísimo. ¿Sí? Uruguay. Claro. Es Uruguay, chicas. Bueno. Bien, perfecto. Las dudas que quedasen planteadas me las van a mandar por escrito, van a formular un documento, yo los voy a ir respondiendo de a poco. Para lo que preguntó Victoria, unitarios y federales, yo voy a poner ahora, cuando les escriba el documento, el acceso a una serie de videos donde amplío sobre unitarios y federales y donde amplío sobre las luchas civiles. Vanessa, Renzo tiene que terminar su tarea. ¿Cómo? Ay, no, perdón. Donde amplío, videos grabados por mí, obviamente, ¿no? Donde amplío con más profundidad quiénes son los unitarios y quiénes son los federales. En el desglose de las preguntas que ustedes hagan, yo voy a ir mencionando algunas cuestiones y también voy a poner a disposición de ustedes material de lectura. Yo lo que les pido es, primero, pónganse a leer. Segundo, sean pacientes porque es un periodo bastante complejo no se aprende así nomás, es bastante complejo. Yo les voy a compartir todo lo que sea necesario como material y aclaratorias para que ustedes puedan realmente entender este proceso complejo. Ahora, la clase que viene, que no recuerdo en este momento cuándo nos toca de nuevo, hay una segunda parte de las luchas civiles y vamos a seguir trabajando sobre unitarios y federales. Para eso yo necesito que ustedes afiancen lo que vimos hoy. Profe, yo hablé durante 50 minutos seguidos, prácticamente sin parar, y así todo me falta el tiempo. Yo no puedo desarrollar de la misma manera que desarrollaba en clase. Por eso es que abrimos estas otras instancias. Y por eso también, vuelvo a repetir, es importante que ustedes
arbitren los medios para conectarse adecuadamente y no estén entrando y saliendo, y que cuando yo las mando a trabajar en grupo lo puedan hacer, porque eso hace que la clase funcione adecuadamente. Yo no invento, vayan a trabajar en grupo porque me aburrí de verles las caras o de ver las pantallitas negras. Yo tengo una planificación de la clase hecha, ¿se entiende? Entonces yo necesito que para que lo que yo planifico funcione, también haya un compromiso y reciprocidad de parte de ustedes. ¿Estamos? Esto es Sí, ida y profe. vuelta, chicas. Si no, no sirve. Si no, yo grabo la clase, la subo a YouTube y la ve el que puede. Y no lo tenemos que juntar acá. Yo podría hacer eso. Entonces, a la hora que yo ya me haya desocupado de todas mis otras obligaciones, me siento y grabo la clase. Y ninguna de ustedes, hay una propuesta, hay un trabajo, entonces es ida y vuelta, es feedback, ida y vuelta. ¿Está? Bueno, vamos a cerrar Bien. acá. Pongo detener la grabación. Cuando esté lista la grabación se las voy a subir y se las voy a mandar. Bien, profe.